Bueno, entonces ya sabemos de dónde salió esta parte de aquí y cómo se puede tomar diferentes decisiones sobre si contrato a 2 personas, si contrato horas extras o algo así, pues eso ya es el detalle del día a día, pero pues en el plan de negocio no se necesita llegar necesariamente a ese nivel de detalle de qué se va a hacer en ese caso. Podemos hacer lo siguiente, cuando ya tenemos estos minutos, podemos multiplicar por lo que nos cuesta el minuto de mano de obra y entonces obtenemos este dato que aparece aquí. ¿De dónde sale lo que nos cuesta un minuto de mano de obra? Sale de acá. En esta página podemos ver cómo se está asumiendo que las recepcionistas ganan el salario mínimo, que se está tomando un incremento anual del 5.5% en el salario de la persona. Este tipo de cosas, ¿cómo se definen? Ustedes lo pueden definir mirando cuáles son las proyecciones de la inflación hechas por el Banco de la República o por otras entidades para los años en los cuales se va a hacer la estimación del plan de negocio, y a eso se le puede poner un 1% más, un 2% más. Entonces acá se decidió tomar por simplicidad que siempre el incremento va a ser 5.5. Ahora, a ese salario básico entonces lo que se hace es aumentarle cada año ese 5.5. El salario del año anterior más esto. Aquí este primer año ustedes pueden tomar un valor, que ese valor lo pueden haber calculado cogiendo el salario del año en curso y aumentándolo un poco más. Y entonces pues ese es su punto de partida y desde allí pues ya se sigue aumentando como estamos viendo acá. Bueno, acá tenemos que en Colombia el salario mínimo, quien lo fija, se supone que es un acuerdo entre los empresarios y los empleados, pero cuando no llegan a un acuerdo, que es casi siempre, lo fija el gobierno. Entonces hay que estar mirando en internet cómo quedó cada año ese salario mínimo. El auxilio de transporte también es algo que se fija y que normalmente lo fija el gobierno. Entonces, al tener el auxilio de transporte más el salario mínimo, se tiene el salario mensual. El auxilio de transporte se tiene derecho a él en Colombia actualmente con las personas que tienen hasta 2 salarios mínimos. Como esta es una persona de un salario mínimo, tiene derecho al auxilio de transporte. En cuanto a las prestaciones sociales, entonces tenemos aquí los porcentajes con los cuales se está haciendo el ejercicio. Esos porcentajes hay que estarlos mirando periódicamente porque a veces van a encontrar cambios en la legislación. Entonces hay que consultar eso dependiendo del año en el que estén haciendo el plan de negocio. Esto que está aquí, que es escoger este salario y multiplicarlo por este valor. Bueno, entonces esto se hace para todos los otros valores que aparecen aquí. Siempre es lo mismo. Y luego todo se suma. Esto lo vamos a hacer para el primer año. Y para los otros años es la misma lógica. ¿Sí ven? Bueno, después de que tenemos eso acá, pasamos a los aportes de seguridad social. Acá tenemos algo importante que es la salud. En la salud, en la legislación aparece que están exentas de hacer aporte a salud aquellas empresas que tengan de 2 a 10 empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. En la mayoría de casos en sus emprendimientos eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que la salud es un 12.5% del salario, el aporte, del cual ese 12.5%, perdón, no del salario, sino eso tiene un valor de 12.5 que, ¿cómo se hace? Al trabajador se le descuenta del salario un 4% y se supone que el empleador de este 12.5 respecto al salario, él se tiene que encargar de poner de más este valor de aquí. En este caso, como la empresa que se está proyectando cumple con esto, está exenta, entonces no me va a tocar a mí como empleador hacer este aporte. Por eso está pasando que todo esto quedó vacío. Si en el emprendimiento no se está cumpliendo esta
parte de que se dice acá para ser exento. Entonces acá, ¿qué debería aparecer? Debería aparecer lo que me toca a mí, 8.5%. Entonces me aparecería así, si es que yo no tengo las características que se necesitan para aplicar eso. Entonces me aparecería así, y entonces como siempre, esto por el salario. ¿Ok? Como les dije, en este caso están exentos. ¿Por qué uno solamente tiene en cuenta aquí en salud esa parte si es que la necesita tener en cuenta y no el 4%? ¿Por qué no también el 4% hay que ponerlo? Porque ese 4% no nos corresponde a nosotros, es parte de lo que del salario del trabajador va a salir. Y como acá ya estamos poniendo el salario completo, pues se supone que de ahí se descontaría. Bueno, acá pueden ver que hay más porcentajes de pensión. La pensión tiene la misma característica de que hay una parte que la aporta el empresario y otra el empleado. Miren aquí, el empleado 4%. El trabajador solo es el 4%, mientras que el resto, que es el 12%, lo hace el empleador. Si ven que esto sumado a 4 más 12, 16. La otra cosa que se está viendo aquí es lo del aporte de la ARP, que esto pues con el paso del tiempo va a cambiar a veces del nombre de la sigla, pero pues básicamente estamos hablando de riesgos profesionales, ¿sí? De ese seguro que se paga para que si hay un accidente se responda por lo que cueste ese accidente, cosas por ese estilo. Entonces, mire, eso depende del nivel de riesgo de la empresa. Entonces, entre más nivel de riesgo alto se tenga, más va a tener que aportar. Y entre más bajito, pues menos. Entonces, es muy común que la mayoría de empresas sea riesgo 1 o riesgo 2, que son los más bajitos. Acá tenemos riesgo 1, 1.044, riesgo 2, perdón. Y acá tenemos que estos porcentajes oscilan de 0.522%, sería riesgo 1, hasta el más alto que es 8.7%. Esto también con el paso del tiempo hay que estar mirando porque esas cosas pueden cambiar con el paso de los años. Entonces hay que ver si se sigue llamando así, si cambió, si esos porcentajes son o no son, etc. Pero la lógica es con esos porcentajes y el salario, entonces hacemos el cálculo. Aquí en este caso la legislación dice que se hace con base al salario mínimo básico. Entonces se conecta así. Listo. Acá ya hacemos lo mismo. Este podríamos hacer que se le quita este porcentaje y se conecta directamente aquí, si uno lo quiere, como les estaba comentando. Y acá se suma y pasamos a la última zona, que es los parafiscales. Los parafiscales son unos dineros que las empresas aportan para ser usados en esto que aparece aquí. Entonces es el 9%. Hay empresas que están exentas de eso porque tienen otro impuesto que sirve para algo parecido. Entonces la mayoría de empresas pequeñas que están iniciando no cumplen con eso que se necesita para tener ese impuesto que reemplaza esto. Entonces la mayoría de ustedes lo que hacen es que se va a proyectar es con estos valores que están aquí, porque no va a aplicar el que estén exentos de esto y es en lugar de esto tengan que pagar otro impuesto que es diferente. Entonces acá simplemente se pone 9%, vuelve y juega otra vez salario, se calcula y listo. Esto, como acá no hay nada más con que sumarlo, si uno quisiera eliminarlo, este renglón y solo dejar el salario, pues se puede hacer. Acá en el calzado y las dotaciones son 3 juegos al año. Si se tiene derecho, sí se tiene máximo un salario de 2 salarios mínimos. Esa es la legislación en Colombia. Entonces, eso también, todo esto hay que estarlo mirando porque con el paso del tiempo puede cambiar. Acá vuelvo y hago lo mismo. Acá este valor de las dotaciones uno lo estima. Lo que la ley dice es que son 3 juegos anuales, pero pues como depende del tipo de trabajo, lo que sea el uniforme va a ser distinto, entonces uno puede decir como que está estimando allí. Entonces ustedes ahí piensan qué valores van a poner de lo que se van a gastar en dotación para cada empleado, dependiendo de lo que consideren ustedes apropiado. Esto que está aquí es simplemente un resumen
acá ya tenemos la suma total de cuánto nos cuesta realmente el empleo.